Ya, entonces, bueno, gracias Lore por conectarte y gracias a todos también por conectarse. Les explico un poco el contexto de la conversación, más o menos de qué hemos estado hablando en el curso y cómo conecta con el trabajo que hace Lorena, y de ahí te doy el pase para que puedas hacer la presentación. El curso es Instituciones de Derecho Privado 2, que básicamente trata del tema de todas aquellas situaciones en donde con lo que uno expresa, ¿no? Se generan una serie de consecuencias en el derecho. Por ejemplo, uno celebra un contrato y eso hace que uno esté obligado a hacer algo frente a otra persona, o uno hace un testamento y lo mismo, hay algunas relaciones que se generan entre las personas, ¿no? Entonces eso es en lo que en el curso se llama el negocio jurídico, y de eso estamos conversando este ciclo. Y como ya te había ido comentando, Lore, lo que tenemos esta semana y lo que hemos estado conversando esta semana es aquellas situaciones donde se da algún tipo de equivocación o engaño o en general algún tipo de, digamos, entre comillas voy a poner porque sé que va a ser el tema de la conversación de ahora, equivocación o error en el razonamiento o en la forma de determinar lo que uno quiere para, por decir, comprar algún producto o para celebrar algún contrato de servicios o qué sé yo, ¿no? Y en esta semana lo que les he comentado a los chicos es que aunque en buena parte toca ese tema, lo que se ve en el curso dentro de la parte más tradicional de lo que se llama el derecho civil, en la actualidad eso está a veces más, no tanto en lo que vemos en el curso, sino en lo que es las políticas públicas respecto de los consumidores, por ejemplo, ¿no? Donde ya entra el Estado y sus funcionarios imaginando qué son las mejores políticas que uno necesitaría quizás en una determinada sociedad como para que haya ciertos cuidados a aquellos que tienen una cierta asimetría de información, por ejemplo, cuando no se toman decisiones de determinada manera, ¿no? Entonces, ese ámbito que luego los alumnos lo verán con más detalle más adelante en otros cursos que se refieren más en detalle a este ámbito de la protección al consumidor, me parece que calza perfecto con el trabajo que sé que haces, Lore, respecto de el utilizar el enfoque de la ciencia del comportamiento o de las ciencias del comportamiento para analizar ese tipo de situaciones en distintos ámbitos, entre ellos este del que les comento, ¿no? Entonces, eso es un poco lo que creo que puede ser interesante escuchar un poco de tu trabajo, ¿no? Y de ahí abrirlo a un diálogo o una conversación con los alumnos, ¿no? Esa sería la idea. Así que antes de darte el pase, solamente unas breves notas sobre el perfil de Lorena que nos está acompañando hoy día. Lorena es politóloga por la Universidad Católica, por nuestra universidad, máster en Ciencias del Comportamiento por la Universidad de Pensilvania, profesora de la Facultad de Ciencias Sociales de nuestra universidad, de la Católica y también de la Universidad San Marcos, y es investigadora afiliada al Centro de Normas Sociales y Dinámicas del Comportamiento de la Universidad de Pensilvania, consultora del Banco Mundial y también coordinadora de Decision Lab, ¿no? Que es un grupo de investigación de la universidad, de la que quizás por ahí también sería bonito que nos comentes un poco, Lorena, ahora. Ya, entonces, esa es un poco la idea, tener una presentación, ¿no? Del el tiempo que necesites y de ahí abrirlo a la conversación con todos. Genial, gracias José Carlos. Nada, bueno, sé que igual es hablando de la asimetría de la información, es siempre raro hablarle a ustedes sin las cámaras, pero no hay ningún problema, yo sé, es viernes por la noche, así que además ya ni se preocupen. Igual también para mí es una novedad, generalmente hablo mucho de ese tema con psicólogos, con economistas, en las ciencias sociales en general, con antropólogos, sociólogos, politólogos como yo, y creo que nunca he tenido el acercamiento de hablar esto con gente de derecho, con abogados, abogadas, entonces va a ser muy interesante y nada, igual yo voy a hacer como una breve introducción a qué son las ciencias del comportamiento, pero creo que la gran parte de la segunda media hora, o bueno, no sé cuánto hable, trataré de hablar lo menos posible, pero hablo mucho también. Si quieren interrumpirme en algún momento, por favor, también háganlo para hacer el diálogo. Pero creo que eso va a ser muy interesante porque muchos, asumo, que muchas no nos conocen bien qué son las ciencias del comportamiento. Entonces, en resumen, yo diría que las ciencias del comportamiento son esto que está aquí, ¿no? Es como ver que el cerebro tiene dos lados, ¿no? Ese sería como mi resumen más grande.
Y siempre hay un lado que es el que creo que se nos enseña desde niños, desde niñas, a ponerlo como en un pedestal, que es el lado racional, es el lado que está ahí en este momento, bueno, de la izquierda de la pantalla, ¿no? En el que hacemos diagramas, pensamos, calculamos, están las conexiones neuronales, está mucho la estadística, ¿no? La data, la evidencia. Y hay otro lado que también se nos enseña que quizás no es tan importante, se nos enseña, y digo porque está mal, y sabemos que ambos son muy importantes, que es el de creativo, el emocional, el que nos hace más como humanos y menos robots. Entonces, lo bueno y lo malo, y eso lo vamos a hablar a lo largo de toda esta presentación pequeña, em, o sea, vamos a ver cómo es que todo esto al final nos hace un solo ser humano y no es que estemos divididos en dos, ¿no? A pesar de que así lo parezca. Entonces, para comenzar, es cómo tomamos decisiones. Y esta es una sección que adapté de un módulo educativo creado por el Banco Interamericano de Desarrollo, el BID. Y si se quedaron un poco más interesados, pueden buscar este curso del BID, que es muy, muy interesante y que es gratuito, ¿no? Que eso también lo hace muy interesante. Em, Como prueba rápida, y yo sé que muchas veces somos tímidos, tímidas en los Zoom, ¿no? Quizás en Among Us escribimos más y pongamos más información que en un Zoom. Entonces, nada, les pido que ahora utilicen el chat. Sé que acá no vamos a decir nada de quién es el impostor ni nada por el estilo, pero utilicemos el chat de aquí también para que me cuenten un poquito. Les voy a hacer como unos tests pequeños, ¿no? Imagínense que es un task que tienen que hacer en el juego. Entonces, en esta prueba rápida, así súper veloz, ¿cuál mesa es más larga? No sé si pueden poner en el chat rápidamente. La mesa de la izquierda, la de la derecha, ¿cuál la ven más larga? Ok, entonces la mayoría me dice por ahí, ya 3 personas, la de la izquierda. Entonces yo o sea, de verdad que saqué o sea, las rayitas que están aquí, las medí, o sea, las medí en mi PowerPoint, y son exactamente la misma línea, y ustedes dirán, nos están mintiendo. Pero acá sí ven, y lo vemos acá en el formato del shape, creo, acá, ¿no? 579, 579. Sí, para que vean, con las pruebas, con las pruebas. Acá sabemos que, yo sé que son abogados, entonces tengo que traerles así las pruebas fidedignas. Claro, entonces ahí va una, ¿no? Una muy rápida. Otra prueba rápida, y esta seguramente ya no me va a responder tanto, chicos, chicas. Pero esto trata de una investigación que también les dejo la fuente para que no piensen que los estoy engañando. Es ¿qué personaje de estos tres les parece más guapo? Tom, el Jerry con cosita, ¿no? El Jerry 2, digamos, o el Jerry normal. ¿Ya? Eh, Luego, tenemos en este ejemplo, ¿cuál les parece más guapo? ¿Tom normal, el Tom medio raro o el Jerry normal? Entonces, eso que tiene que ver con lo que nos está diciendo. Y lo que este experimento trata de decirnos es que muchas veces, o sea, por ejemplo, en el primer formato, que había un Jerry raro y un Jerry no raro, siempre cuando les preguntaba la gente, o sea, cuando se les preguntaba a gente que hizo esta encuesta, ¿cuál es el más guapo? Siempre elegían al Jerry guapo. Y cuando se les presentaba una opción de Tom deforme, siempre decían que el Tom no deforme era el más guapo. ¿Qué quiere decir esto? Que siempre vamos a ver las cosas en perspectiva y en comparación a otra cosa. ¿No les ha pasado que a veces han ido no sé, pues a una fiesta y está el chico o la chica que les gusta, ¿no? Y entonces dicen, pucha, no voy a ir con mi amiga en la que se ve súper modelo, no tengo que ir con una que no sea tan guapa para que cuando se compare conmigo, yo verme mejor, ¿no? Entonces, yo estoy segura que nadie va a poner que sí en el chat, pero que sí lo han hecho, así que no, a mí no me engañan. Y también la ciencia lo prueba con estas pruebas, ¿no? Entonces, ustedes si siguen diciendo de qué está hablando. Jenny me dice que ella no lo ha hecho, me parece muy bien Jenny, eso no se hace, pero para los que lo han hecho, ahí se están riendo en su mente, y quedará en un secreto, ¿no? Que nunca sabremos por el chat. Entonces, todo esto, por ejemplo, eso que les decía de la comparación, ¿no? Esto de
de que tus ojos te engañen a veces, y me decían, no, que no es la misma mesa, o sea, es la misma mesa, pero está en otra perspectiva. Sí, totalmente de acuerdo, pero esto, o sea, al final tus ojos, al ver estas dos mesas con diferente perspectiva, no logran entender que es la misma medición. ¿Por qué? Porque lo que está utilizando, o sea, la parte de su mente que están utilizando para ver estas cosas es el sistema 1. Y este sistema 1 es ágil, intuitivo, práctico, automático y emocional. No es que yo ya en el ejemplo les saqué y les medí que medían exactamente lo mismo, pero eso ya lo hice con mi otro sistema, que luego vamos a ver cuál es. Pero este sistema 1, que es así como muy ágil, intuitivo y práctico, o sea que es muy, muy rápido, lo que hace es tomar atajos mentales, ¿no? Imagínense ustedes que tuvieran que medir todo el tiempo, o sea, que todo el tiempo estuvieran calculando cosas, ¿no? Que al momento de salir a la calle y cruzar una pista ya, entonces tengo que medir cuánto hay entre vereda y vereda, ¿no? Medir los centímetros. Si pasa un carro, tengo que medirla como me han enseñado, ¿no? Cuánto demora el carro en venir, y tengo que calcular la velocidad, ¿no? Y luego, no sé, pues si se queda algo, el movimiento rectilíneo uniforme, no sé. O sea, serían tantas decisiones que tenemos que tomar, que al final decimos, no voy a hacer todos esos cálculos, voy a utilizar un sistema que es mucho más rápido, ágil, intuitivo, que me ayuda mucho a simplificar toda esa carga cognitiva que tengo que tomar. Entonces, en esto, o sea, con estos ejemplos lo que trataba de mostrar es que muchas veces tomamos atajos mentales con el sistema 1, que es el pensamiento rápido, ¿no? Luego, entonces, vamos a hacer otro test, y así rapidito por el chat me cuentan también. Si un bate y una pelota de béisbol cuestan 110, imagínense, soles, y el bate cuesta 100 soles más que la pelota, ¿cuánto cuesta la pelota? Yo sé que son abogados, broma, pero rápidamente, cuéntenme, ¿cuánto cuesta la pelota? O sea, sí, al ojo, no saquen el cálculo. ¿Cuánto cuesta la pelota? Entonces algunos dicen D, ninguna de las anteriores, al ojo. Algunas dicen que C, la vieja confiable. Y creo que nadie ha dicho 10, ¿no? Entonces, lo que pasa es que la mayoría de personas pensarían que es 10. ¿Por qué? Porque rápidamente, intuitivamente, pero obviamente ustedes ya saben que les estoy haciendo un truco y por eso no lo han dicho, pero generalmente la gente diría 10, porque ve un 100, ve un 110 y dice, ay, y hay que restar, entonces es 10. Y vemos que cuando hacemos la ecuación sale que x es igual a 5. Entonces es la de ninguna de las anteriores. Muy bien, Ítala y Sally, ¿no? Pero esto no era un concurso pues de matemática, sino que, ¿qué queríamos decirles? Que cuando lo hacemos de manera muy intuitiva con el sistema 1, probablemente nos vayamos a confundir y no va a salir un número tan exacto, porque las cosas matemáticas no se pueden adivinar, no se pueden decir de manera intuitiva. Las cosas matemáticas lo que hacen es, se calculan, sacas una hoja, pones, ¿no? Precio de la pelota X, precio del bate es X más 100, y haces tu cálculo racionalmente. Entonces, ahí no estaríamos utilizando el sistema 1. Cuando queremos hacer cálculos como el que acabamos de hacer, tenemos que utilizar el sistema 2. Y ese sistema 2 es lento, racional, lógico, deductivo y estructurado. Entonces, multiplicar varios números, el sistema 2. Cuando las personas nos han visto, ¿no? Están estacionando en paralelo y están así pensando o están calculando. Ese es un sistema mucho más lento, ¿no? Controlado, es un pensamiento reflexivo. Entonces, ¿por qué les estoy explicando estas dos cosas? Y acá hay una tercera, pero bueno, antes de eso, antes del tercer ejemplo de las ciencias del comportamiento ya más propiamente dicho, ¿por qué les doy la diferencia entre el sistema 1 y el sistema 2? Porque lamentablemente, por cómo hemos sido criados o cómo nos han enseñado, se nos ha enseñado a poner mucho peso y a que todo lo que hacemos debería, o sea, que lo perfecto y que lo ideal es usar siempre el sistema 2. Se nos ha dicho que lo lógico es lo mejor, ¿no? Que quizás lo creativo, lo automático no es tan importante, que lo lógico es el sistema 2. Y esto también es una hipótesis muy mía, no sé si ustedes la consideran así, pero también desde el derecho asumo yo que se asume que las personas son esto, ¿no? Racionales, lógicas, deductivas y estructuradas, cuando sabemos que además de eso,
son ágiles, automáticas, intuitivas y emocionales. Es decir, muchas veces los clientes que ustedes tengan, el estado al que se enfrenten o la empresa con la que trabajen, no solo va a ser esto, que es todo lo racional en lo que se basan las leyes, las normas, etcétera, sino también van a estar entre personas, entre seres humanos, que además de toda esta lógica muy estructurada, tienen todos esos procesos ágiles, automáticos, intuitivos. Entonces es muy importante también tener en cuenta el sistema 1, que es además el que por default, ¿no? De manera predeterminada, tomamos esa vía. Cuando ya nos damos cuenta que no se puede por ahí, recién vamos al sistema 2. Y acá otro ejemplo, y otra vez por el chat, ahí me dirán también cuál opción creen que pasó. Y los que ya saben la respuesta, por favor, no spoilen la película, pero los que no, sí, por favor, participen. Entonces, acá también es una fuente del BID, y es que las personas muchas veces llegan tarde a recoger a sus hijos o hijas, bueno, en la antigua normalidad, de la escuela, ¿no? Entonces, no sé, pues la salida era 2 de la tarde y llegaban a las 3, o a las 3:30, o a las 4. Entonces, lo que hace una municipalidad, bueno, una localidad en específico, es le pone una multa a las personas que llegan tarde a recoger a sus hijos, ¿no? Y esto con el fin de hacer que lleguen más temprano. ¿Ustedes qué creen que pasó? Que al poner la multa, A, empiezan a llegar más temprano, B, siguen llegando tarde, o C, llegan aún más tarde. Ya, entonces ahí ponen varios A, C, B, o sea, hay un poquito de todo. Lo que pasó para todos los que dijeron C, esa C era la respuesta correcta. Lo que pasó es que la intervención que fue en Israel, lo que hizo fue todo lo contrario. O sea, por ejemplo, uno cuando llega tarde, imagínense que yo hubiera llegado tarde, hubiera dicho, uy, no, disculpas, qué vergüenza. Ustedes hubieran llegado tarde, qué vergüenza, ¿no? O sea, porque hay una presión social que nos está como diciendo a todos y todas, tenemos que llegar temprano. Es como la etiqueta, ¿no? Social, la norma social, la presión social. Pero cuando te dicen, ah, ya, o sea, si llegas tarde, pagas 10 soles. Ah, ya, pues llego tarde y pago 10 soles. O sea, ya no es que nadie espera algo de mí socialmente, sino que cuando comienzan a pagar las multas ya no se sienten culpables por el retraso, sino que piensan que están comprando el derecho a llegar tarde. Y esto no es un análisis costo-beneficio del derecho, sino más bien es cómo ver cómo es que hay otras cosas, como por ejemplo, el liberarte de emociones o el liberarte de la presión social puede ser peor. O sea, siempre hay que identificar, antes de hacer una política pública, una intervención, hay que identificar cuáles son, yo le llamo behavioral drivers, pero o sea, cuáles son estos desencadenantes del comportamiento. Que entonces, si era presión social, lo que tenía que hacer era aumentar la presión social. Y, por ejemplo, podría haber mandado un correo a todos los padres diciendo, todos los padres esperamos que recojas temprano a tus hijos, o los docentes esperan, o tu comunidad espera que llegues temprano para no ocasionar, no sé. O sea, así es algo para aumentar la presión social. Pero cuando no, es como, ay, estoy comprando el derecho, y se acabó. Entonces, esta era un análisis muy interesante. Y esto, o sea, todo lo que les he mostrado desde cuál chico elegir hasta cuál mesa es más larga, puede tener implicancias en las políticas públicas, pero también en las decisiones que tomamos como personas, como seres humanos, que actuaremos también con contratos, que asumo que es lo que ustedes hacen. De nuevo, no soy tan ducha en sus temas. Pero aquí lo crucial es entender que cuando tomamos decisiones no siempre buscamos maximizar nuestros recursos financieros. O sea, muchas veces la hipótesis de la economía clásica, no sé si la del derecho, creo que no, pero la de la economía clásica siempre es que todos los seres humanos lo que queremos es maximizar nuestros recursos. Entonces, esta nueva lógica de las ciencias del comportamiento y con la economía, luego el del comportamiento también, que como trata de poner fin a estos supuestos tan duros, nos damos cuenta que hay otros factores que también están en juego, ¿no? Están las creencias, las preferencias, el entorno social, las emociones, ¿no? ¿Cuán importantes son las emociones para tomar decisiones? La mirada de los demás, los instintos que nos guían, etc. Entonces, no solamente somos 100% racionales, sino que yo diría que somos un poquito por ciento y todo lo demás
toma muchísimo más fuerza, ¿no? O sea, cuántas veces ustedes piensen, cuántas veces ustedes han tomado decisiones no porque la ley lo decía o porque tenían que pagar una multa, sino porque creían que eso era lo correcto, por amor a alguien, ¿no? Porque los demás esperaban algo de ustedes, etcétera. Bueno, entonces acá era como una breve introducción de cómo decidimos los seres humanos. Y ahora sí, ¿qué son las ciencias del comportamiento? Entonces, las ciencias del comportamiento, yo les decía, ¿no? Estaba esta economía clásica, que es así muy numeritos, maximizar beneficios, estadísticas, etcétera, pero está todas las otras ciencias sociales, y sobre todo ahí la psicología, ¿no? Que es otra ciencia que al sumarse, o sea, sumando a la economía tradicional, más todo el conocimiento de estas otras ciencias como la psicología, la ciencia política, la filosofía, la antropología, la sociología, todas estas logran tener al final las ciencias del comportamiento. Y para las ciencias del comportamiento, entonces, no somos homos económicos, sino, o sea, no somos solamente hombres puramente racionales y que maximicemos beneficios, sino que somos seres humanos. Entonces, un poquito para diferenciar el modelo perfecto sobre el cual hacemos teorías versus el ser humano que somos, el modelo perfecto, y yo creo que también a veces el derecho se basa mucho en el modelo perfecto, tiene preferencias bien definidas, decisiones que maximizan el beneficio, actúan siempre racionalmente y generan o están centrados en el bienestar económico. Entonces, esto no sé si les parece familiar, ahí me dirán si sí o no, pero los seres humanos en realidad no tenemos preferencias tan claras, no todo es un análisis costo-beneficio, podemos ser inconsistentes, o sea, un día queremos una cosa y otra, o impulsivos, también actuamos en base a sentimientos, y las cosas no relacionadas al dinero también son importantes. Entonces, otra cosa aquí es que las ciencias del comportamiento entonces se basan en entender el ser humano y no este ser como muy teórico y de modelos, ¿no? Y acá uno de los más teóricos más importantes de las ciencias del comportamiento, que es Kahneman, nos dice que las personas no están bien descritas por este modelo de la gente racional, ¿no? O sea, esta racionalidad pura no nos dice nada porque tenemos rasgos, y dice, no, y no porque poseamos los rasgos negativos que la palabra irracional connota. O sea, acá es no pensar que ser irracional o no pensar que ser irracional está mal. O sea, lo que nos dice la irracionalidad no es que estemos mal y que estemos haciendo algo que está fuera de lo normal, sino que más bien el modelo económico no logra meter eso en su definición. O sea, como que el modelo económico es muy chiquito, el modelo de la racionalidad es muy chiquito y no logra ver todo lo que es el ser humano. No es que el ser humano tenga que adaptarse a ese modelo chiquito de racionalidad para ser mejor, ¿no? Entonces eso tiene que quedar muy claro. Entonces el concepto de irracionalidad no capta bien el comportamiento y más bien es una caracterización errónea, ¿no? Porque puede decir, o sea, si quisiéramos un ser humano, entre comillas, o algo que fuera como un ser humano 100% racional, sería un robot. Entonces, no nos sirve de nada pensar en eso. Entonces, siempre que ustedes piensen en un ser humano, piénsenlo como irracional, pero no como algo negativo, sino como eso es lo que somos y está bien. Y este modelo de la racionalidad no me sirve para analizar todas las posibles cosas que intervienen en la vida de las personas. Entonces, las ciencias del comportamiento también no son una recolección solamente de sesgos y atajos cognitivos, ni tampoco una varita mágica que funciona en todos los contextos. O sea, si lo fuera, ya no tendríamos pues leyes, ¿no? Gobiernos, y sabemos que son muy importantes. Entonces, siempre las ciencias del comportamiento van a complementar, ¿no? O sea, por ejemplo, si ustedes sacan una ley, un decreto legislativo, etcétera, un decreto supremo, que son las cosas que yo veo en políticas públicas, complementarlas con algo de las ciencias del comportamiento podría ser muy efectivo, ¿no? Porque a veces sabemos que las leyes son insuficientes. Entonces, ¿qué son las ciencias del comportamiento? Y para eso pongo ahí como un investigador, ¿no? Un investigador que está analizando data, información, pero esa información viene de los seres humanos. Entonces, las ciencias del comportamiento, ya como para cerrar el círculo de la idea de que serían un conjunto de disciplinas que estudian el comportamiento humano a través de la investigación aplicada. Y lo que siempre hacemos es tratar de presentar conclusiones que se puedan demostrar empíricamente y que sean fáciles de comprender de manera muy intuitiva. Y lo que hacen es
o analizan, estudiamos preferencias, creencias, expectativas, que son, cada una son diferentes cosas, ¿no? Y formas en las que los seres humanos procesamos la información, y esto lo utilizamos para hacer intervenciones más efectivas con el fin de producir cambios en el comportamiento. Entonces, esto es muy bonito porque, como les decía, a veces las sanciones, las multas, incluso las leyes lamentablemente son, o quizá la ley está bien, pero no tenemos, el Estado mismo pierde la fuerza para hacer que las cosas se hagan como se tienen que hacer. Entonces, ahí siempre hay que pensar mucho en cómo hacer que la misma persona, o sea, que nazca de ella, comportarse de una determinada manera. Entonces ahí nada más les dejaba un link del BIT, ¿no? En que nos dice, por ejemplo, qué tipos de creencias hay, ¿no? Qué tipos de formas de procesar la información tenemos, o las preferencias, ¿no? Entonces, acá hay varias cosas que podrían ustedes analizar y son muy interesantes para ver los temas que ustedes ven, ¿no? Por ejemplo, el de la reciprocidad es uno muy importante. Em, Generalmente cuando pensamos en reciprocidad pensamos en algo muy positivo, incluso en que era algo muy básico para los incas, pero no nos hemos puesto a pensar en cómo la reciprocidad también puede ser negativa en el caso de la corrupción, ¿no? Que quizás a veces es más alta, y bueno, hay estudios que lo dicen que en sociedades con reciprocidad muy alta, la corrupción también es alta, porque cuando viene alguien a darle algo al funcionario, el funcionario se siente en la obligación social de darle algo a cambio, ¿no? Entonces, esas, o sea, son miles de cosas que la verdad podemos analizar desde las ciencias del comportamiento. Estas eran chiquitas, pero si quieren así meterse y como sumergirse en las ciencias del comportamiento, tenemos incluso, o sea, hay más de 150, me parece, sesgos cognitivos, y los llamamos sesgo no con la connotación negativa, porque ya hemos hablado de que no lo es, no, sino con esos atajos mentales que tenemos para tomar decisiones rápidas, pero que a veces no nos dan el mejor resultado social, ¿no? Entonces, aquí hay bueno, muchas cosas, yo digo 1000 como un número, pero muchísimas cosas que nos pueden ayudar a entender mejor cómo poder hacer mejores políticas, intervenciones, o también, en su caso, cómo entender mejor a las personas con las que vayan a trabajar en su vida. Y acá algunos ya, y con eso acabo, algunos ejemplos chiquitos de mis sesgos favoritos o mis heurísticas favoritas. Uno, y estos son mis favoritos porque son muy fáciles de entender y a todos nos ha pasado. Uno es el anchor effect, que es este efecto ancla. No sé si han visto, por ejemplo, cuando bueno, ya no puedo hablar del pasado, pero cuando iban a comprar un electrodoméstico, ¿no? Entonces veían que había no sé, pues Smart TV a 4.000 soles y uno igualito, con casi las mismas características, a 3.000. Y decían, pues no, me compro el de 3.000. Y en realidad el de 4.000 no estaba ahí para que ustedes lo compraran, sino estaba nada más para mostrarles que había uno más caro y que ustedes al comparar, compraran el más barato. O cuando hacen la ropa, ¿no? Las tiendas, y te ponen que hay algunas cosas nada más que están en rebaja, y no es que quieran que compras lo que no está en rebaja, sino que te lo ponen para que tú sepas, o sea, que al comparar, compres lo que está en rebaja. Otro que me parece muy interesante es el de bandwagon effect, que es este pensamiento grupal, ¿no? O sea, si ustedes, y eso es un experimento en psicología muy clásico, que te dicen cuál línea es más larga, ¿no? Entonces, si todo el mundo dice que es la línea A, pero es la línea B, generalmente la persona que está sola, cuando todos los demás son actores o actrices, dice, sí, es la que ellos están diciendo, ¿no? Tenemos como pensamiento en manada, que no está mal, porque es con el que hemos sobrevivido todo este tiempo, sí, pues en manada y con este pensamiento colectivo, confiando en los demás. Y bueno, los que juegan Among Us también sabrán que cuando alguien dice, sí, sí, es amarillo, es amarillo, es amarillo, todos dicen es amarillo. Entonces, o sea, mejor prueba que eso, creo que no hay. Y perdón a los que no juegan, pero jueguen. En cuarto lugar tenemos el sesgo de no ver los errores en nosotros mismos, ¿no? O tener como blind spot, ¿no? Como punto ciego. Entonces, nos cuesta mucho, vemos el error en otros así al toque, ¿no? Pero el error nuestro, muy poquito, ¿no? Pero eso no solamente son en los errores, también podemos, nos pasa, poner un ejemplo yo, ¿no? Estás con un chico, con una chica, ¿no? Y todo el mundo ve que te está haciendo mal, y tú ves, ¿no? Cuando tus amigas le hacen mal a un chico o una chica, y tú lo ves,
pero cuando te pasa a ti, no lo ves. Entonces, ¿cómo es que eso, que puede ser tan claro en nuestras relaciones amorosas, no lo vemos en nuestra profesión? O sea, como politóloga, ¿cómo eso afecta mis decisiones como tomadora de decisión? ¿No? Si yo, por ejemplo, veo derechos infantiles o de las mujeres, ¿cómo no veo mis errores como politóloga? Y en su caso, como futuros, ¿no? Abogadas, ¿cómo es que quizás también, o sea, dense cuenta también que ustedes siempre van a tener este blind spot bias y que no solamente es para su vida amorosa o personal, sino también para su vida profesional. Y ser consciente del sesgo te ayuda a reducirlo un poco. Luego tenemos el sesgo de confirmación, y ese es uno de los clásicos, que siempre que te dicen algo en lo que tú crees, dices, ah, sí, tienes razón, ¿no? Entonces yo les digo, los abogados de la PUC son los mejores, y me van a decir, sí, lógico, ¿no? Pero si les digo algo que no les gusta, probablemente simplemente les entra por un oído y les sale por el otro, ¿no? Luego tenemos uno que, y este no era mi favorito hasta esta época de la vida, que es este efecto como de avestruz. Las avestruces cuando tienen miedo se meten la cabeza al hoyo de arena. Entonces acá lo que haces es que tratas de ignorar toda la información negativa, ¿no? O sea, imagínate que ahorita muchos de nosotros estamos haciendo eso porque ya estamos tan hartos de la información del virus y del COVID, que ya, o sea, simplemente metemos la cabeza y no escuchamos. Entonces acá hay, por ejemplo, el ejemplo que ponían aquí Tversky y Kahneman era que muchos inversores no, o sea, cuando el mercado está mal, revisan mucho menos sus stocks, ¿no? Que cuando está bien. Entonces tenemos, o sea, cuando las cosas están mal, preferible no abrir las noticias, preferible, ¿no? Pero eso también es un sesgo porque nos limita de la información probablemente crucial o importante que podamos revisar. Otro es el efecto placebo, ¿no? Que es esto de que, o sea, no sé, pues si te duele algo, te doy una pastilla que sea de azúcar en lugar de Panadol, te pasa el dolor porque pensaste que tomaste algo. Otro también es el de la saliencia o como de la visibilidad de las cosas, y es que siempre nosotros, o sea, si yo les pongo, ya al hacerles ese cuadrito rojo, por ejemplo, eso es un nudge o es lo que haríamos para hacer funcionar esto, ¿no? O sea, les hago visibles lo que yo quiero que vean y menos visible lo que no quiero que vean, y espero esté funcionando mi experimento con ustedes. Y por último estaría el 17 lo voy a dejar al final. El del estereotipo es uno que utilicé adrede, ¿no? Cuando les decía lo del cálculo, los numeritos se les decía, pero ustedes son abogados. Era una broma, yo sé que muchos pueden ser muy buenos en matemáticas y ser abogados no tiene nada que ver, pero hay este estereotipo, ¿no es cierto? Entonces, el estereotipo no es malo per se, sino que cuando se abusa y se sobreusa, ahí sí está mal, ¿no? En general el estereotipo nos ayuda generalmente a tener como mapas mentales claros, pero el sobreabuso, eso es lo que está mal, ¿no? Y finalmente, ya de la selección perceptiva, pues percepción selectiva, perdón, les va a gustar muchísimo, y perdón que voy a tocar un tema tan sensible esta semana, pero la del fútbol, ¿no? Siempre o sea, lo que percibimos va a estar influenciado por nuestras expectativas. Es decir, si ustedes vieron el partido, ya ni para qué, ¿no? Caritas tristes ponen, pero ¿para qué hablo? Pero si un brasileño le preguntas que qué tal estuvo y qué tal el árbitro, van a decir que perfecto, ¿no? Que muy bien, que qué bien el árbitro. Entonces, a lo que voy con todos estos ejemplos es que la realidad no es tan real, sino que siempre nuestros ojos la cambian. Y por eso es muy, muy importante que ustedes tengan en cuenta todas esas cosas al momento de trabajar con sus clientes, con empresas, con el Estado. Y ahí algo que hablaba con José Carlos cuando me invitó, es que mi papá era abogado. Y yo lo que sabía desde muy chiquita es que no iba a ser abogada. Me preguntaban, ¿qué vas a hacer? Y yo no sabía qué, pero abogada no. Y ¿por qué? Les cuento por qué, ¿no? Y es que me gusta, o sea, yo lo admiro hasta ahora muchísimo, ¿no? Él ya no está con nosotros, pero lo admiro muchísimo. Lo admiraba, bueno, lo admiro porque sí, pues no lo sigo admirando. Pero me frustraba mucho verlo tener siempre que, como estar, el tener que encajar siempre en las leyes, o sea, siempre estar como constreñido, ¿no? Como constraint, no sé si esa es la palabra,
en todas estas cosas, en las leyes, siempre tener que adaptarse él. Yo quería hacer algo que cambiara las leyes, que cambiara comportamientos, que rompiera esquemas, ¿no? Y entonces ahí creo que no solamente ustedes van a estar siendo como usuarios pasivos de las leyes, sino que espero que muchos de ustedes también tengan la capacidad de cambiarlas, de reformarlas, de decir, esto no funciona, o esto funciona, pero complementémoslo con algo más social, complementémoslo con ciencias del comportamiento, si quieren, o con, en fin. So, sé que tienen la capacidad innovadora, además yo confío mucho en esta generación ya de ustedes que viene mucho más fuerte y mucho más renovada, innovadora. O sea, por ejemplo, ¿no? Quizás si una ley necesita, pues, que alguien haga tutoriales en TikTok bailando para complementarla, eso estaría bravazo y todos estaríamos felices y que tendría mucho más sentido que quizás solamente subirla al peruano. Bueno, entonces eso era de mi parte y ahora sí entramos al diálogo, perdón que me extendí un poquito, creo que no haberlos aburrido. Y acá cualquier cosita, mis datos, dejo mi correo y está mi LinkedIn también y mi página en academia que les cuelgo algunas cositas por ahí de estudios que hago. Y nada, igual, ahora hablemos de lo que ustedes quieran. Gracias. Perfecto. Muchas gracias, Lorena. Creo que ha estado bien interesante y lo noto también ahí en los comentarios y en las reacciones de los alumnos. Y lo que te comentaba, ¿no? Yo sé que quizás en una conversación de derecho no habías discutido tanto estos temas antes, pero lo que te dije es que en derecho, desde el análisis tradicional, en los últimos años ha habido esta entrada del análisis económico del derecho, ¿no? Y ahí hay mucho, y estoy seguro que ahora los alumnos, ahora y en los ciclos que vienen, van a encontrar muchas conversaciones que además tienen muchos aportes que se pueden hacer al utilizar la lógica del hombre racional, del maximizador de beneficios, para analizar las normas, para analizar las instituciones que van a estar estudiando. Y está bien y es un enfoque funcional que creo que es interesante para estimular las conversaciones en derecho, pero espero que, digamos, después de esta conversación también vayan armados con una crítica adicional, ¿no?, a ese enfoque o ese paradigma del homo economicus o del hombre racional, ¿no?, con todas las cosas que se han conversado en tu presentación. Así que, nada, nuevamente gracias. Y antes de pasarle las preguntas de los chicos, estaba pensando que justo un buen ejemplo de bandwagon effect debe ser el tema de las cámaras en derecho, el de activar o no activar las cámaras. No sé si en sociales o en otras facultades cuál sea la experiencia, pero yo tengo la impresión de que aun si el análisis quizás racional te diría, quizás para tener una mejor nota de participación voy a prender mi cámara porque eso va a hacer que se acuerden mejor de mí, un poco que por el bandwagon effect, me parece que en derecho, casi que en la mayoría de las clases, al menos de lo que sé, es que se tiene la práctica de no tener la cámara prendida, así que eso, solamente una explicación a lo que mencionaste al comienzo. Así que bueno, lo abro ahora sí para preguntas o comentarios de ustedes, si quieren hacer alguna pregunta o algún comentario de las cosas que se han hablado ahora. A ver, comenzamos con Nino. Profesor, buenas noches. Licenciada o magistra, creo que Lorena, muy buenas noches. Gracias por estar este día aquí. He escuchado con mucho agrado la exposición de ideas que ha hecho. Solo que me llama la atención algunos temas que ha expuesto, como por ejemplo, que dijo que somos muy poco racionales al momento de tomar decisiones. Somos más tirados al sentimiento o a las emociones. Eso que usted ha mencionado, aplicado en el derecho, se pudiera tomar como que la persona no es consciente de su decisión, o la persona tiene una carga emotiva, por lo cual puede decir luego, me arrepiento de lo que hice y por lo tanto anulo esta decisión que estoy tomando. Gracias, Nino. Súper interesante la pregunta. Yo cuando me refiero a decisiones, ojo, que acuérdense desde que uno se despierta, cuántas decisiones toma. O sea, me despierto, ya, ¿me voy a lavar los dientes o voy a comer? Ya, ¿cómo? ¿Qué desayuno? Pan y ya, integral o francés. Integral porque quiero bajar de peso, o francés porque me gusta más.
O sea, esas cositas que nosotros simplemente damos por default, o me levanto más temprano y hago ejercicio, o me levanto más temprano para estudiar para mi clase, o pongo la cámara para la clase. O sea, todas esas cosas que nosotros no tenemos como decisiones, son decisiones. Y todo el día, no sé, tomamos miles de decisiones, ¿no? Apago la luz o la dejo prendida, porque voy a venir después ahorita acá, pero no, pues porque tengo que borrar la luz, pero entonces va a estar oscuro. O sea, todas esas cositas que parecen no decisiones, son decisiones. Entonces tú te estás yendo a una cosa que es las decisiones en el marco del derecho. Yo creo que las del derecho sí demoran, o sea, sí las tratamos de hacer con el hemisferio, con el otro hemisferio, no con el sistema 2. ¿Por qué? Porque yo, al menos cuando hablo con mi abogada para ver temas legales, pienso, ah, ya, ahorita tengo que estar lo más racional posible. Pero igual, pese a que yo misma esté tratando de ser lo más racional, lógica, estructurada posible, van a haber cosas que me cambien. Por ejemplo, cuando uno quiere vender, ¿no? Y así, yo quiero vender esta taza, ¿no? Esa taza para ti puede valer, no sé, pues 10 soles. Pero para mí, porque tiene un sentimiento especial, porque me la regalé en especial, o porque me recuerdo un viaje, va a costar 100. Y no te la vendería por menos de 100. Pero para ti vale 10. Entonces, eso ya no es una lógica económica, ¿no? O sea, ya no es que un bien valga lo mismo para ti que para mí, porque para mí mi bien va a valer más por mi emoción. Entonces, a pesar de que yo sepa que quizás en una, imagínate, en una decisión de compra-venta, ¿no? De la tasa, eh, supuestamente debería ser todo lógica, racional. Venimos, no sé, pues, José Carlos es experto en tasas, entonces me va a decir, ya, te lo taso y la tasa, bueno, taso la tasa, y la tasa vale tal cosa. Pero para mí, no. Para mí esto vale más por el viaje, por mi familia, etc. Entonces, sí, o sea, de todas maneras, yo no digo que no seamos racionales, porque vamos a tratar de serlo y tenemos las estructuras y las capacidades para hacerlo, pero depende qué tema. O sea, si es un clip, quizás te lo vendo, pues si todos un clip vale 10 centavos y se acabó. Entonces va a depender muchísimo del contexto. O sea, yo ahí digo es, si ustedes saben y piensan que hay una racionalidad completa cuando hacen sus temas y ven que la gente está totalmente racional, bravazo. Pero si ven por ahí que hay algo que no pueden definir, que no saben qué está pasando, no se olviden que también está toda esa parte emocional, que no tiene nada de negativo, ¿no? Simplemente es lo que somos como seres humanos. No sé si es que un poquito más claro. Y disculpen que yo de derecho sí no sé casi nada. No, está bueno. No sé si hay alguna pregunta adicional, porque quizás un buen ejemplo que nos puede permitir hablar un poco de eso es en la sesión anterior, no me acuerdo ahorita quién fue, una de las alumnas mencionó el caso de Pura Vida. No sé si te acuerdas de este tema que hubo de que se determinó de que Pura Vida, que vendía, se supone leche, en realidad no era leche, sino era algún tipo de producto lácteo, ¿no? Entonces, y había algo de la discusión de hasta qué punto habían puesto esa información en las, no sé si en las latas o en los cartones con los que se vende, ¿no? Entonces, no sé si tú has tenido un poco de experiencia en ese tipo de situaciones donde, por ejemplo, hasta qué punto uno revela cierta información o asume que quizás esa información se va a leer cuando en realidad se va a tratar de otra manera, ¿no? Y en eso las personas, de nuevo, no necesariamente toman las decisiones en base a tomar toda la información disponible y en base a hacer eso una decisión racional, pero cuánto eso lo toman en cuenta los que hacen las políticas o las normas. Quizás algo de eso hayas tenido algún tipo de experiencia. Una clásica es la de los octógonos, ¿no? La de los Mm, ujú. behavioral match, exactamente. Y está el octógono del sodio, el azúcar, la grasa, no sé qué. O gente decía en los memes del pollo a la brasa no tiene octógonos. Entonces, eso es un poco engañarte a ti mismo, ¿no? Pero al menos los productos con octógonos lo que querían hacer era reducir el consumo de estos alimentos que van a hacer, pues al final, un daño perjudicial a la salud global si es que se siguen consumiendo en masa, ¿no? Y es como, lo que hace la ciencia del comportamiento se llama paternalismo libertario, porque no te está obligando a no comer, simplemente te está como diciendo, en tu libertad estoy cuidándote un poquito, ¿no? Te estoy poniendo por si acaso. O sea, cómelo si quieres, es tu decisión. Pero yo te estoy avisando acá que eso tiene un alto contenido de sodio, por ejemplo. Entonces, algunas cosas funcionan, algunas cosas no funcionan tan bien. Y lo otro que también dijiste es, a ver, a veces y la información tiene que estar
clara y visible. Porque si yo te pongo 40, o sea, todos los ingredientes que tengo con estos nombres rarísimos, ¿no? De óxidos y fatos y sados, ¿no? No tengo idea de qué son. Me pongo la lista de 50 cosas, nadie lo va a leer. Tiene que ser algo grande, vistoso, con colores. Quizás se pusieran, yo incluso los octógonos, como son blanco y negro, no te llaman tanto, ¿no? Si lo pusieran rojo o con niveles, ¿no? O sea, no es lo mismo comerte pues una dieta integral que tiene mucho azúcar que comerte un turrón de Doña Pepa, ¿no? O sea, literal, que ahora que estamos en octubre. Entonces, quizá no sea a lo mejor poner el octógono, sino debería ponerse escalas en colores, ¿no? Donde ves, escucha, ¿no? Mejor entre el naranja y el rojo me compré el naranja para cuidarme un poquito, ¿no? Y no solo el octógono simple, que te da igual comprarte pues el maní que la pizza. Y la otra también sobre ese, sí, creo que esos eran mis dos ejemplos de lo del consumidor. Nino, no sé si ahí te respondimos un poquito. Sí, claro. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Nino. No sé si alguien más, algún otro comentario o pregunta. A ver, bueno, Joana y creo que después Sally y luego María. Entonces vamos con Joana. Buenas noches, profesor. Creo que este tema sobre la realidad y subjetivo tiene que ver mucho con el tema que vimos la clase pasada, donde hablamos, por ejemplo, del error vicio. Y justo la profesora Lorena dijo una frase donde decía, no todo es tan real como nosotros creemos. Y esto me hizo recordar a cuando vimos el error vicio de que una persona formaba inconscientemente una realidad que no era, por ejemplo, cuando compraba un predio creyendo de que iba a servir para algo, pero luego, por ejemplo, no sabe de que está ubicado en un mal lugar, o justo también en el caso del matrimonio, que se casa con una persona creyendo que tiene ciertas cualidades, pero luego se da cuenta de que no y que hace imposible la convivencia. Entonces creo que eso está muy relacionado con el tema que hemos visto. Entonces creo que si fuéramos seres completamente racionales y objetivos, no estoy seguro si pudieran haber estos problemas, pero creo que el error vicio, el dolo daño, creo que tiene mucho que ver con ese aspecto subjetivo del ser humano. Tal cual. No sé si quieres comentar ahí algo, Lore. Sí, Palmas, así. Aplausos nada más me quedan. Sí, o sea, has juntado, porque yo no sé nada del derecho, entonces has juntado exacto con, sí, contratada. Claro, un poco que lo que hemos hablado es el tema de, ya, cuando alguien se equivoca al hacer un contrato, ¿qué deberíamos hacer? ¿Deberíamos asumir, echarle la culpa, digamos, a esa persona o de algún modo reconocer se equivocó, así que perjudiquemos en cierto modo a la persona que contrató con ella, ¿no? Entonces, ¿cómo ponemos el equilibrio, no? Yo lo que les comentaba, y eso también lo has mencionado en tu exposición, es que uno como abogado puede tomar las normas y aplicarlas simplemente, o en cierto momento puede que ustedes, como decía Lorena, estén en el rol de pensar la norma, ¿no? O modificarla, y ahí espero que algunas de estas conversaciones sean útiles para determinar y ver, quizás no tomar tan el error o la equivocación como algo tan con desvalor, sino más bien considerarlo en su contexto y en el tipo de situaciones que se dan. Eso es un Pero poco ojo que ese árbitro se va a la cárcel, ¿ah? Eso sí, por favor. El árbitro de ese partido, eso sí fue dolo, no sé, daño, no sé qué será en sus términos, pero eso sí, 100% su culpa. Gracias, eso nomás. tenía además VAR e igual se equivocó, así que sí, peor todavía. A ver, vamos entonces con Sally. Buenas noches, profesor. Buenas noches, profesora invitada Lorena. Primero quería hacer un comentario sobre la exposición, me pareció muy interesante y creo que justo como mencionó mi compañera Joana, cuando hemos estado viendo esta semana el tema del vicio de doble engaño o error, creo que también pasa que estábamos viendo justo el caso de Facebook y el tema de cuando hubo un contrato y bueno, Zuckerberg como que le quiere hacer un contrato con su otro cofundador, pero termina como ocultándole cosas y también acá hay una interpretación de lo que él pensaba que pasaría. El que firma pensaba que él tendría no más como que acciones en la empresa cuando en verdad se le estaba descontando y él como que también señala, ¿no? Como debí quizás hacerlo leer a mis abogados, pero ahí también creo que hay todo un tema, ¿no? Como mencionaste del tema de los sistemas, ¿no? Quizás él tomó una decisión por el primer sistema como muy rápido, confiando en alguien,
más no pensando en verdad todo lo que consecuencias que ese contrato tenía. Yo creo que en todo caso en un contrato siempre tenemos que estar con el sistema 2, ¿no? Es una decisión que en verdad conlleva mucho. Entonces sí, me parece súper interesante que, no, claro, no lo vemos todo como menciona el profesor desde las leyes, sino no todo lo que significa que tengamos este tipo de temas, ¿no? Conversaciones sobre lo que significan las acciones del comportamiento, ¿no? Todo ese tema me parece muy interesante para saber en verdad cómo es que nosotros funcionamos y pensamos. Eso, gracias. Gracias, Ali, súper verte por acá. Y claro, ahí lo que decíamos un poquito es que no es que esté mal tener estos sesgos, pero reconocer que los tenemos nos va a ayudar más a ir al campo, ¿no? O sea, como consumidora a mí me ayuda porque además las empresas han estado utilizando estas cosas años de años. El marketing creo que ha sido una de las cosas que más ha utilizado estos sesgos, estas maneras de pensar por muchos años, entonces ha causado también que cuando el consumidor o cuando nosotros mismos como usuarios, científicos sociales, abogados, no entendíamos tanto de esto de la neurociencia o de las ciencias del comportamiento, simplemente hemos estado consumiendo o adaptándonos a esto a todas las empujones que nos han estado haciendo las empresas sin darnos cuenta, ¿no? O sea, cuántas veces la gente firma contratos en el banco porque ella confía, ¿no? Y no se pone a pensar, ni se pone a leer, ni se pone a analizar, o estás con la emoción de que necesitas el dinero para salvar a alguien. Entonces, ¿cómo protegemos a todas esas personas que necesitan que las protejamos, ¿no? Pero manteniendo su libertad? Entonces, esta es la visión del estudio del comportamiento y creo que también lo has explicado súper bien, Sally, gracias. Buenísimo. Y sabes que uno de los principios que, digamos, está dentro de lo que vemos en el curso, que es el ámbito de los contratos, por decir, es, en teoría, el ámbito de la libertad, ¿no? No es como en el derecho administrativo donde el Estado te dice algo, te impone algo, sino este es un ámbito de la libertad, ¿no? Entonces, lo interesante quizás de lo que nos comentas es que das algunos empujones hacia algo, pero no dejas de dejar en libertad a las personas para que igual tomen las decisiones, ¿no? Entonces, quizás ese es el valor comparado con algún tipo de regulación un poco más de imponer algo, ¿no? O de sancionar algo, ¿no? Creo que eso también es un buen valor. Y no sé si tenías algo más ahí, Sally, o creo que habías dejado Perdón, sí, algo. me olvidé de bajar mi mano. También no te preocupes. Entonces, María. María del Pilar. Buenas noches. La exposición estaba muy interesante, la exposición de Lorena. Y también el momento que mencionó acerca de uno de las categorías, me parece, que era algo parecido al avestruz, no me acuerdo el nombre. O sea, cuando uno esconde la cabeza ante un mismo tema, que es muy repetitivo, se me vino a la cabeza la situación del coronavirus, pero relacionándolo más con el ámbito de el límite a la libertad de reunión, ¿no? Porque si vinculo como el comportamiento de las personas, muchas veces no es racional, como bien lo mencionó, y en este caso ha habido, por ejemplo, muchos contagios porque las personas ya no podían no ver a sus familiares, por ejemplo, y tenían esa tentación, ¿no? De ir a visitarse y todo eso. Y era muy complicado porque si bien había una previsión explícita, ¿no? De que no se pueden reunir, no se pueden hacer reuniones sociales, o sea, la gente no lo cumplía de por sí. Y, y es muy complicado porque el derecho debe adaptarse a la realidad, ¿no? Pero no debe dejar de lado ese tema emocional que es muy fuerte y en verdad es muy difícil regular eso, ¿no? O sea, prohibir totalmente que eso pase, a pesar del tema de la salud, es muy complicado. O eso me parece a mí al menos. Sí, yo también estuve en un webinar al comienzo de la pandemia, tipo en mayo, junio, y hablábamos de eso, ¿no? Que mucha gente había, incluso la BBC había sacado a Vizcarra y al Perú como un caso de los más importantes positivos por todas las medidas que había tomado el coronavirus. Y luego ya para fines de mayo, junio, comenzó el brote gigante y hemos llegado a ser uno de los países con peor ratio de muertes e infectados. Y entonces de contagios, y es muy, muy fuerte porque entonces decíamos, todo esto ha pasado, todos estos contagios, y la curva creció, mientras estábamos con leyes muy fuertes, ¿no? Con sanciones, con la policía casi afuera de las casas, ¿no? ¿Qué pasó entonces, no? Y de nuevo ahí era las leyes, lamentablemente, y no es que, o sea, las leyes insuficientes sí, pero además no es que cada uno pues tenga un policía, un militar en la mano que te vaya a ver, ya, para que no salgas, para que no hagas, o sea, por eso tenemos que mucho basarnos en la libertad de las personas y en su propia tomar decisiones de manera individual,
¿no? En el criterio. Entonces, generar ese criterio es más importante que decirte todo lo demás, o sea, porque hemos visto lamentablemente también cuando pasó los chicos de la discoteca, o sea, hemos visto muchos ejemplos bastante fuertes, que al final yo ahora he visto último fotos de las personas y en una de las, también para contarles que yo estoy haciendo varias cosas de ciencias del comportamiento, pero una de las más grandes va a ser tratar de reducir los contagios ya cuando los niños, los jóvenes, los profesores vayan a la escuela, no sé si sabemos si es un año, meses, ¿no? Y ahí algo es lo que tú decías, ¿no? ¿Cómo les decimos no vayan a la casa a visitar a otra persona? O sea, eso va a ser imposible de sostenerse por años, por meses. Entonces, ¿qué hacemos? Decirle, anda y haz esto, ¿no? Quizás anda y no comas. Yo pensaba ahora, hoy pensaba una hipótesis, es que, claro, la gente cuando va a visitar a alguien más, sí va con mascarilla, y incluso con la otra cosa de plástico para protegerse más, pero basta con que alguien te invite algo de comer, te olvidas, te sacan la mascarilla, todo el mundo come a la vez y se fregó todo, ¿no? Entonces, cositas tan sencillas como ponerte a pensar en qué parte del comportamiento, o sea, todo el comportamiento, dividirlo en microcomportamientos, ¿no? Para ver dónde está, cuál es la parte de la cadena que falla. Es importantísimo que ustedes también lo hagan en la forma del contrato o del tema que ustedes están viendo. Porque no es todo, o sea, el mapa, como partirlo en cosas chiquitas, y eso creo que les va a ayudar mucho para el futuro. Buenísimo, gracias. Y estamos un poco con la hora, así que no sé si alguna última pregunta o comentario de ustedes. Justo, no sé si en eso o en algo tuvo quizás la asesoría del gobierno para, y no sé cuán exitoso haya sido tampoco, para mandar esa última campaña que hubo respecto del COVID, que fue una campaña un poco más fuerte, que no sé si, no, todos la debemos haber visto, ¿no? De ya poner bien explícitos los casos de tal persona y luego está en la escena con su familiar en el hospital. No sé si algo de eso viste, Lorena, como para ir Eso cerrando. pueden leerlo en mi Twitter, que yo estuve totalmente en contra, porque Ah, sí. lamentablemente o sea, apela al miedo. Lo que te dicen las ciencias del comportamiento es apela a las emociones, sí, pero no extremas, ni al miedo extremo, porque cuando apelas a un miedo extremo y la gente no tiene autoeficacia, o sea, cree que no puede actuar, o sea, tiene una impotencia, lo que va a hacer es peor, va a aumentar más. O sea, es como que dices, ay, ya me voy a morir, entonces me muero, y hemos visto las cosas terribles como las chicas bailando encima de los ataúdes, en los nichos, o sea, esas son las reacciones que al final causas al apretar más un sistema que ya está colapsado de por sí, ¿no? También un tema de salud mental, porque tantas personas, o sea, tienes que ponerte a pensar que han muerto miles de personas, y cómo decirle a la persona que está al costado, oye, tu mamá, tu abuelito se murió por tu culpa, porque tú fuiste. No puedes hacer eso cuando hay 7 de cada 10 personas en este país tienen ansiedad y depresión en este momento, con cifras oficiales del MINSA, ¿no? Entonces, bueno, eso habría una conversación muy grande, pero entonces también usar las ciencias del comportamiento de manera muy adecuada, también con un balance es complicado, y bueno, eso también probablemente sea la tarea de algunos de ustedes en el futuro, así que mucha suerte con lidiar con problemas grandes, pero ustedes pueden. Perfecto, bueno. Muchas gracias, Lore, por tu exposición y por todas las ideas. Creo que van a ser súper interesantes para nosotros tratar de incorporarlas de algún modo en el análisis que hacemos nosotros. Y de paso, un publicharre final al Decision Lab, que es el grupo que coordina Lorena. Está, si no me equivoco, en Facebook, y es un grupo de tanto profesores como estudiantes de la universidad, así que por ahí que alguno que le ha interesado alguno de estos temas puede empezar a seguirlo y revisar un poco más de todo este tema que hemos visto solo, creo que la puntita del iceberg en esta conversación. Así que bueno, gracias Lorena y gracias a todos por conectarse, así que lo dejamos ahí y ya con todos nos vamos a ver el día miércoles. ¿Ya? Y de nuevo, gracias por conectarte, Lorena. Gracias, un abrazo a todos y todas. Chao. Chao.